una idea. Pensamos de que en la iglesia todo el mundo busca a Dios, que todo el mundo es comprensivo, que todo el mundo es amable, que todo el mundo quiere hacer las cosas bien con Dios, que todo el mundo quiere alejarse de la maldad. Y hay un choque fuerte cuando nos encontramos con una realidad que no tiene nada que ver con eso. Yo pienso que todo cristiano genuino que se acerca a la iglesia va a sufrir ese choque. Al darse cuenta, no solo en la iglesia donde se congrega, sino al escuchar cosas, ¿verdad? Que en tal iglesia pasó esto, que a mí me pasó esto, los testimonios de los otros cristianos, donde nos damos cuenta que hay chismes, ¿verdad? Que hay contiendas, que hay divisiones, que se escuchan cosas, hermanos, tan terribles que no me es permitido hablarlo en este púlpito, porque son tan fuertes que los niños no lo pueden oír, porque son perturbadoras, son cosas muy perturbadoras. Cosas tan fuertes, hermanos, que uno no se alcanza a imaginar que una persona que se sube en un altar, toca un instrumento, sirve a Dios, puede llegar a hacer tales cosas. Y usted va a escuchar de que, como a nosotros nos ha ocurrido, que hemos escuchado que el que toca el piano resultó con 2 amantes y la esposa está sufriendo, que aquel que era el que manejaba las finanzas resultó que se estaba quedando con una parte del dinero, que aquella que oraba resultó que estaba en adulterio con otro, que cosas bien fuertes. Incluso en estos días estuve escuchando un testimonio de un hombre que fue satanista y mi sorpresa fue cuando le preguntan a él que si él conocía de Cristo y dice, pues precisamente yo vengo de una familia cristiana donde mis padres eran pastores. Y yo me quedé con la boca abierta y este es un testimonio de muchos, yo sé que ustedes lo han oído, de gente que creció en la iglesia y odia a Dios, odian a los hermanos, odian la iglesia. Pero ¿cuál es la razón de su odio? Porque sufrieron cosas terribles, hermanos, a manos de falsos cristianos. Y cuando yo estaba escuchando lo que ese hombre estaba contando, tan terrible, hermanos, de abusos hasta, usted sabe lo que quiero decir porque no quiero decirlo delante de los niños, del copastor, del diácono, del hijo de la del ¿cómo se llama? De los panderos, que uno dice, Dios mío, y ese no es el único testimonio. Hermano, yo le voy a decir algo, nosotros tenemos que cuidar mucho a nuestros niños, mucho, porque la maldad que está dentro de la iglesia es tan fuerte que uno que no tiene un corazón así no se alcanza a imaginar cómo no tienen ningún temor de Dios. Y yo les cuento esto, ¿por qué? Porque es una realidad que todo hijo de Dios va a tener que enfrentar. Y nosotros tenemos que estar muy alertas y muy claros de que esa es una realidad en la iglesia. Gracias a Dios, aquí en esta iglesia, nosotros, hermanos, vigilamos mucho cosas. Y yo sé que muchas veces la gente está en desacuerdo con la disciplina que se da, pero es para evitar que la maldad entre y arrope a todo el mundo, porque cuando la maldad entra, hermanos, empieza a contaminar a diestra y a siniestra. Y yo estaba escuchando este testimonio, hermanos, y yo estaba indignada, yo estaba mal, porque yo dije, ¿cómo es posible? Y ¿sabe qué es lo más triste? Que la gente que crece espiritualmente, de esa gente llena de maldad, que tiene una apariencia de piedad, como dijo Pablo, le dijo a Timoteo, en los postreros días, esa es una señal y una característica de la gente que va a ir a la iglesia en los postreros días, en los últimos tiempos, en los tiempos que estamos viviendo, hermanos.
de que en los postreros días iba a haber gente que aparentaba piedad, o sea, que busca piedad, es que buscan mucho a Dios, que andan metidos con Dios, que alaban, que adoran, que leen la Biblia, pero dice, pero negarán la eficacia de ella. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que levantarnos a ser la verdadera iglesia y no dejarnos arrastrar, porque empieza algo que es bien triste, que se empieza a normalizar la maldad dentro de la iglesia. La gente sabe que hay maldad, que hay adulterio, que hay robo, que hay chisme, que hay división, y la gente lo trata como algo normal. Se normalizó. Recuerdo hace años atrás que llevé a mis hijas a comer al Sisi's Pizza, porque a ellas les gusta comer allá, y de vez en cuando las llevo. Me tocó sentarme en una mesa y a un lado habían una cantidad de hermanos, como 10 hermanos, que yo no conocía. Eran de una iglesia que quién sabe cuál era, pero eran hermanos porque empezaron a hablar de que uno de ellos empezó a contar que se había agarrado a gritos, porque él era de la alabanza y que se había agarrado a gritos con el del sonido. Y entonces que el del sonido en la mitad de la adoración le había apagado el micrófono y entonces él se agarra a gritos, hermanos, y entonces las coristas también se ponen a pelear que sí, que él no nos sube y hablándolo como que fuera algo normal. Hermanos, y no podemos normalizar la maldad porque Dios aborrece la maldad. Y nosotros como creyentes tenemos que preocuparnos por no dejarnos contaminar por toda esa maldad y saber que es una realidad que hay ahora en la iglesia. ¿Y cuál es la realidad que hay? Que hay una apariencia, pero por dentro la persona de corazón no ama a Dios, sino que se ama a sí misma, ama el pecado, ama la maldad. Y sabe, quiero decirle que la religión, y cuando digo religión, yo sé que lo primero que nos viene a la mente es gente con velo, con falda larga, sin maquillaje, sin joyas. Y no siempre la gente religiosa luce así. Hay personas también que son religiosas, pero están del otro lado, en el libertinaje. ¿Sí? Que usan la gracia, que dicen, no, Jesús ya pagó todo por mí para que seamos libres, y usan la gracia, dijo Pablo, como excusa para andar en una vida de libertinaje. Entonces van y danzan música mundana, danzan a los demonios, andan en pecado, pero el domingo ahí andan, ¿verdad? Alzando las manos, cantando a Dios. Y también está el otro lado, que son los conocidos legalistas, que para ellos todo lo externo es pecado, pero nunca lo interno. Que para ellos es muy grave si una mujer se pone pantalón, pero ellos mismos andan viendo cosas malignas en el teléfono y eso no dicen nada. Como le dijo Jesús a los religiosos de su tiempo, cuelan el mosquito, pero dejan pasar el camello. O sea, se preocupan por cosas que realmente no tienen tanta relevancia y las cosas que sí son muy graves se las esconden unos con otros, hermanos. ¿Y por qué yo le estoy diciendo esto a usted? Para que usted no se me desanime, porque usted se va a encontrar con gente así. Para que usted no permita que ese comportamiento se vuelva como algo normal en su vida, sino que usted aprenda a discernir. ¿Por qué? Porque lo que se mueve en este mundo es eso, una apariencia, pero también estamos los cristianos genuinos. Y de eso yo quiero hablar hoy y quiero que me acompañe a 1 Samuel 16:4 para comenzar a desarrollar este mensaje. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: así que Samuel hizo como el Señor le indicó. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando. ¿Qué pasa?, le preguntaron. ¿Vienes en son de paz? Esto es cuando Dios desecha a Saúl
Y entonces le dice a Samuel, ya no llores más por él, levántate, toma tu cuerno, llénalo de aceite, porque yo he escogido a otro en lugar de Samuel, alguien que es conforme a mi corazón. Y entonces ahí le dice, ve a la casa de Jesse, que de uno de sus hijos me he provisto de un rey. Usted ya conoce la historia. Vamos en el 5. Sí, contestó Samuel, vine para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego Samuel realizó el rito de purificación para Isaí y sus hijos y también los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, y esta es una verdad que tenemos que tener muy clara en nuestro corazón, hermanos, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. Eso está bien fuerte. Yo no quisiera que Dios dijera eso de mí, porque yo la he rechazado. Ay, hermanos, yo eso sí me partiría el corazón. Pero imagínense que Dios diga eso de alguien. Yo lo he rechazado. Para que veamos que Dios rechaza a personas. Pero no es porque hay uno que es más bonito y le cae mejor, no. Sino por esta razón. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Y yo sé que muchas personas han usado este pasaje, lo han mal usado para justificar de que, yo entonces me puedo vestir de una manera sensual y no pasa nada, o yo me puedo hacer tatuajes y me puedo llenar de piercings, porque de todas maneras el Señor no mira la apariencia, sino mira el corazón. Y de eso no se trata este pasaje. Este pasaje de lo que se trata es que Dios no ve lo que la gente ve de nosotros, sino que Él tiene una manera diferente de vernos, y es que Él puede ver lo que la gente no ve. Y aunque nosotros por fuera podamos parecer aceptables a la gente, que la gente puede decir, wow, es una mujer, un hombre de oración, wow, pero qué bien predica, wow, pero qué manera esa persona ama a Dios. Dios es el que ve la realidad. Y hay algo que a mí me impresiona aquí y quiero que todos tengamos cuidado con esto, porque Samuel era un vidente, hermanos. Él no era un loco por ahí. Él estaba metido con Dios. Cuando a Saúl se le pierden las burras del papá, van a buscar a Samuel para que Samuel les diga dónde están las burras. Y Samuel sabía dónde estaban, porque le dijo, ni te preocupes, ya tu papá las encontró. Y luego Samuel le empieza a dar instrucciones específicas a Saúl de lo que él se iba a encontrar cuando fuera a ciertos lugares. Cuando pases por aquí vas a encontrar unos profetas que vienen bajando de no sé qué. O sea, él era una persona que estaba fino en la visión. O sea, tenía un discernimiento tremendo. Pero cuando ve a Eliab, se equivoca. Porque lo impresiona su apariencia. Y dice, uy, este está alto, este pertenece al ejército, este tiene un porte, este tiene una manera de desenvolverse. Yo lo veo que es muy inteligente, muy capaz. Yo veo que está capacitado para mucho. Y entonces el mismo profeta, que dice la Biblia que ni una palabra de él cayó a tierra. ¿Qué significa eso? Que todo lo que él profetizaba era palabra de Dios, hermanos. Se cumplía. Este era un hombre de Dios tremendo, que en estos tiempos, hermanos, no hay uno como él, que desde que estaba chiquito, hablaba con Dios. Cuando ya no había palabra de Dios en Israel, Dios le hablaba a este niño. O sea, no estamos hablando de que era un hombre que no estaba metido con Dios. Entonces, esto nos lleva a ver de que si él se dejó llevar por las apariencias, a nosotros nos puede pasar lo mismo.
que si él fue engañado, por eso nosotros no podemos andar por ahí, hermanos, confiándonos de cualquiera. Nosotros tenemos que depender mucho del discernimiento de Dios, porque al final, ¿quién fue el que le abre los ojos? Dios. Y le dice, no, porque ya iba con el cuerno, ¿verdad? Ya iba, no, espérate, yo lo rechazo. No quiero saber de él. Es una palabra para mí muy fuerte, hermanos. Que Dios diga, no, es que lo rechazo. Y es bien tremendo esto, porque a mí me lleva a ver esto que dice la Biblia, de que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice Dios, yo, el Señor. Nosotros tenemos que entender que somos vulnerables y que el diablo y sus demonios se visten de ángeles de luz, hermanos, y que muchas personas tienen el arte de engañar y que nosotros tenemos que estar constantemente diciéndole a Dios, dame discernimiento, porque nuestro corazón aún nos engaña, porque a veces nosotros queremos cosas. ¿Sí? ¿Cuántas veces, cuántas mujeres, su corazón no les dice, ese es el hombre de tu vida, ese es el que tú amas, y la mujer está ahí, yo lo amo, yo lo quiero, sin él yo no puedo estar, este es el amor de mi vida, y resulta que Dios le dice, ese no es, y ella como su corazón le dice, ese es, ¿qué pasa? Se casa y vive un infierno de por vida. Y así nos puede pasar a nosotros. Esta es una alerta que la Escritura nos da. Nos puede pasar si nos confiamos en nuestro corazón. Por eso nosotros ni siquiera podemos confiar para discernir lo que es bueno y lo que es malo. Por eso tenemos que leer la Biblia todo el tiempo, todos los días, hermanos, porque la Biblia es nuestra ancla y nuestra norma de conducta y de vida. Porque vivimos en un tiempo donde la gente está cambiando esa, ¿cómo se dice? Como un amor carnal por el amor de Dios. Está cambiando el amor de Dios, sabe Dios que es lo mejor, por un amor carnal. ¿A qué me refiero eso? A que hay gente que viene y dice, no, es que yo amo a Pepita y ella también es una mujer, y entonces van con el pastor o con el líder y dicen, ay, pobrecita, es que ella ha sufrido tanto de niña, ella no ha tenido cariño y por fin encontró el amor, vamos a hacer una concesión con ella, no le digamos nada, que siga así. Ese es el amor de hoy en día, hermanos, es el amor que viene de la carne. La carne es que va en contra de Dios, va en contra de la Escritura, va en contra del Espíritu. O hay personas que dicen, no, yo no voy a corregir a mi hija o a mi hijo, porque, ay, no, pobrecita, se va a poner triste, se va a poner a llorar, pero la Escritura dice que hagamos otra cosa. Entonces, Dios en su misericordia sabe que a esa persona, si sigue en ese camino, aunque haya sufrido de pequeña, aunque haya tenido traumas, aunque haya tenido lo que sea, sabe que ese camino la va a llevar a la perdición y a la ruina. Y por eso, hermanos, nosotros no debemos confiar en nuestra manera de pensar en ninguna manera. Nosotros tenemos que ir con lo que dice la Biblia, y entre más nosotros conozcamos la Biblia y nos empapemos de la Biblia, vamos a poder discernir, porque Dios nos va a empezar a hablar y nos va a empezar a decir, eso que está haciendo esa persona, no, esa situación es mala, porque hoy en día, hermanos, ya la gente hasta ha perdido la noción de lo que es malo y lo que es bueno. Ustedes saben la noticia triste que pasó, que se ha aprobado en algunos estados el aborto aún hasta los 9 meses. ¿Han escuchado ustedes eso? ¿Qué nivel de maldad tan grande, hermanos? A los 9 meses. O sea, eso es prácticamente, estás asesinando a un bebé a sangre fría y la gente lo defiende.
Estamos en tiempos difíciles, hermanos, donde la gente ha perdido la noción de lo que es bueno y de lo que es malo. Y el problema es que la maldad nos lleva al sufrimiento, a la perdición, a alejarnos de Dios. Y por eso nosotros, hermanos, no podemos llevarnos por lo que la gente o la apariencia de las personas diga. Tenemos que escuchar a Dios y decirle, Señor, dame discernimiento, tomar decisiones, tener nuestras convicciones bien puestas en la palabra y decirle, Señor, ¿esto que se está predicando es tuyo o no? Porque hoy en día, hermanos, hay predicaciones por todo lado usted lo va a encontrar. Usted lo va a encontrar por todo lado. Incluso, como les decía, dentro de la iglesia nos vamos a encontrar con situaciones donde va a haber una presión para que tú accedas a permitir la maldad. Empieza a haber una presión, pero de la gente, una presión espiritual, de, ay, no, no seas exagerado, pobrecito, pobrecita, no, hay que dejarlo ir, hay que esto y lo otro. Y ahí es donde empiezan a crecer las cosas terribles. Sí, que ya es pastor, que fue satanista, cuando dice que una de las cosas que más le dolió fue cuando el papá se enteró de todo lo horrible que había vivido, el papá se quedó callado y no dijo nada. Encubrió. ¿Y sabe por qué? Porque él también tenía sus trapitos sucios y entre ellos se encubren, hermanos. Pero mire lo que estamos leyendo aquí, que Dios ve el corazón. Y él vio algo en Eliab que dijo, aunque a todo el mundo le guste y piense que es el mejor, yo sé quién es verdaderamente. Y David, que nadie daba un peso por él, estaba por allá rechazado en las ovejas, pero Dios lo estaba viendo. Y para mí, hermanos, eso es lo más importante, que Dios nos está viendo. Cuando nadie nos ve, cuando estamos en nuestra casa, las conversaciones que estamos teniendo en privado, a puerta cerrada, lo que estamos viendo en la televisión, lo que estamos viendo en nuestro celular, lo que estamos pensando. Y yo le quiero decir esto para animarle, porque muchas veces el enemigo nos quiere decir que no vale la pena, que no está pasando nada. Hay personas que oran y oran en lo secreto y parece que no está pasando nada, pero Dios está viendo. David estaba con un arpa adorando a Dios y él no tenía una plataforma, un micrófono, nadie lo estaba viendo, pero Dios lo estaba oyendo. Así nosotros aquí cuando cantamos alabanzas, Dios nos está oyendo, que es lo más importante, hermanos. No necesitamos una multitud que nos aplauda o que nos diga algo, porque lo más importante es que Dios nos está viendo y Él nos va a recompensar. Él está viendo cuando tú pudiste decir que sí a algo que es malo, pero dijiste que no para agradarle a Él. Aunque nadie te aplaudió, aunque nadie lo vio, Dios te está viendo. Y es muy importante que entendamos esto, hermanos, que el cristiano está para serle fiel a Dios. Eso lo tenemos que tener clarísimo. Nosotros tenemos que vivir para serle fiel a Dios, para entender que es de Dios que vamos a recibir nuestra recompensa, que es a Él al que queremos agradar, que es Él el que queremos que esté con nosotros, que es Él el que nos está viendo cuando nadie nos ve. Y por eso, hermanos, nosotros no debemos dejarnos arrastrar por lo que hacen los demás. Aquí en esta iglesia, gracias a Dios, no estamos viviendo esas cosas. Pero cuando empiece a llegar mucha gente, hermanos, lo vamos a empezar a ver. ¿Y qué nos toca a nosotros? Enseñar. Enseñar y cortar, porque hay unos hermanos que son cizaña.
dice la Biblia. Y la cizaña es que son los hijos del diablo. Eso lo dice la parábola, que crecen junto con los hijos de Dios. Y otros, enseñar, no hay que tener miedo, hermanos, de decir que lo malo es malo, porque hoy en día hay una persecución a los hombres, a las mujeres de Dios, para que nos callemos, para que no digamos que las cosas son malas. Y yo, hermanos, tengo una pasión por esto, aunque a veces me siento mal porque soy perseguida por eso, pero dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Que si nosotros andamos en maldad y en pecado, aunque nadie lo sepa, Dios lo sabe y Él vamos a recibir nuestra recompensa. En estos días yo estaba hablando con mis hijas ahí en la mesa y cuando yo les empecé a decir esto que les voy a decir ahorita, a mí me empezó a entrar un temor. Y yo le dije, Señor, pon ese mismo temor en mis hijas. Le estaba diciendo yo a Camila, un día vas a estar frente a Dios y Dios te va a preguntar, ¿qué hiciste con tu vida? Un día Dios te va a pedir cuentas de qué hiciste. ¿Estás lista? Y claro, y la niña chiquita, ella nada más no me decía nada, pero cuando yo le empecé a decir eso, yo me empecé a enfrentar a esa realidad, hermanos. Y esa realidad nos purifica el alma, es el temor de Dios. Que un día todos vamos a estar frente a Dios y ahí no vamos a poder tener apariencias, ¿verdad? Y quiero leer otro pasaje que está en Apocalipsis 3. Y este es el mensaje a la iglesia de Sardis. Y estas iglesias, como ustedes ya saben, son tipos de creyentes, porque ¿quién es la iglesia? Los creyentes somos la iglesia. No es el edificio, somos los creyentes. O sea que va a haber un tipo de creyentes que son así, de esta manera. Y nosotros sabemos que estamos en el fin de los tiempos y por eso tenemos que prestar mucha atención a esta carta que Jesús le manda a la iglesia, a este tipo de cristianos. Y vamos a ir a Apocalipsis 3:1 y la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice así: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Y le quiero leer ese versículo en la traducción al lenguaje actual. Estoy enterado de todo lo que haces. Ay, hermanos, ¿verdad? Eso ahí te lo simbra uno. Estoy enterado. Imagínate que te mandara Dios un texto. Estoy enterado de todo lo que haces. Yo no sé si ustedes hace mucho se acuerdan de una película, aunque esa película es mala, no hay que verla. Pero resulta que decía, yo sé lo que hiciste el verano pasado, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Yo sé lo que hiciste el verano pasado y todos estaban atormentados porque el verano pasado, por accidente, habían matado a una persona. Entonces eso no los dejaba vivir en paz. Y llega una persona y les dice, les manda mensajes, notas y todo, yo sé lo que hiciste el verano pasado. Y esto es algo importante, hermanos, que Dios nos dice, yo estoy enterado de todo lo que tú haces. Incluso de lo bueno que hacemos, hermanos. Cuando usted hace algo para Dios, Él está enterado. Cuando usted está orando en su casa, está intercediendo por otros, usted está enterado. Mire, yo a veces intercedo por gente que yo no conozco, pero que sé que está sufriendo algo porque me enteré yo y esa persona no me conoce a mí. Y yo a veces digo, esa persona ni se imagina cuánto yo estoy intercediendo por su hijo para que su hijo salga de las drogas. No se imagina porque ni me conoce, pero Dios sabe. Igual tú, Dios sabe el servicio que tú estás haciendo. Dios está viendo el esfuerzo que estás haciendo con los niños, hermana Leti. Dios lo está viendo. Cada uno de ustedes, Dios ve ese esfuerzo que nosotros hacemos. Y entonces me gusta cómo dice, estoy enterado de lo que haces, pero también, por otro lado, a esa gente que piensa que puede andar en maldad, que puede andar en todo tipo de cosas malignas y luego venir como si nada y que nadie se va a enterar, Dios lo sabe.
Y era lo que pasaba con los religiosos de esa época cuando Jesús caminó en la tierra. ¿Ustedes se acuerdan? Que les decía sepulcros blanqueados. Mire, usted lea los evangelios y usted nunca va a ver a Jesús molesto por la gente que andaba en pecado. Las prostitutas, los cobradores de impuestos que eran tranzas, dicen en México, que eran ladrones, cobraban lo que no era, o sea, andaban en maldad. Y usted nunca va a ver a Jesús enojado como estaba enojado con los religiosos. ¿Por qué? Porque algo que Jesús mostró de Dios es que a Dios no le gustan las apariencias, hermanos. Que aparentemos algo que no somos. Dios busca lo genuino, no importando si tenemos muchos errores. Porque David tenía muchos errores y cometió muchos errores. Él no era perfecto. Al igual que Saúl, Saúl no era perfecto. Pero ¿cuál fue la razón por la que Dios desecha a Saúl y decide agarrar a David en su lugar? Aunque lo que hizo Saúl pareciera a nuestros ojos no tan grave como lo que hizo David. Y es que Saúl tenía la propensión a que él quería guardar apariencias con la gente porque le importaba mucho lo que la gente pensara. Por eso, cuando le dicen, ve y destruye a Amalek y todo lo que él tiene y sus animales y no dejes a nadie vivo y espérame, le dice Samuel, para que yo venga y haga el sacrificio. Llega Samuel, se demora y entonces Saúl ya ha hecho el sacrificio, algo que a él no le era permitido, que solo el sacerdote podía hacer. Y entonces le dice Samuel, ¿y por qué estoy escuchando bramidos de vacas? ¿Y por qué estoy viendo a la gente? ¿Y por qué veo a Agag de Amalek que está vivo? Y entonces le dice Saúl, yo me esforcé y guardamos lo mejor porque la gente quería guardar lo mejor del ganado. Y como la gente, yo vi que se estaba molestando y me quería dejar, entonces yo me esforcé y hice el sacrificio. Y entonces viene Samuel y se molesta y le dice, hoy el Señor te desecha. ¿Y sabe qué es lo que más le importa a él? Bueno, eso no es importante. Por favor, hónrame delante de la gente. Y eso es lo que pasa, hermanos, con la religión, que nos importa más la gente que lo que piensa Dios. Que nos esforzamos tanto por aparentar cosas y no nos damos cuenta que al que debemos agradar y ser fieles, ni le estamos dando importancia. Entonces, yo he conocido gente que ora en la iglesia, pero en su casa nunca ora. Yo he conocido gente que predica y no han leído la Biblia completa. Yo he conocido gente que solo abre la Biblia para dar un mensaje, una enseñanza. Hay gente, hermanos, que solo quiere que la gente lo vea. Y ese era el problema que tenía Saúl. Pero David, hermanos, era una persona que era fiel cuando nadie lo veía. Aunque él también tenía errores. Es que no estamos hablando de perfección porque todos tenemos debilidades, todos tenemos errores. Pero la diferencia es que David anhelaba agradar a Dios. Anhelaba servir a Dios con un corazón puro. Él le decía, Señor, examíname y limpia todo lo que está mal en mí. Ayúdame en el secreto de mi casa a agradarte. Pon guarda en mi boca para que los dichos de mi boca sean agradables a ti. Entonces no se trata de perfección. No estamos hablando de una persona que no tiene errores, que no tiene fallas, que no tiene debilidades, sino estamos hablando de una persona que desea agradar a Dios, que desea cambiar, que desea consagrarse para Dios, que desea genuinamente estar bien con Dios. Y entonces, hermanos, esa es la diferencia y el asunto con las apariencias. Entonces Jesús
a los religiosos de su tiempo, les decía, ustedes por fuera se ven muy bonitos, son como sepulcros blanqueados, son pasajes bien fuertes, hermanos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de rapiña, o sea, le están diciendo, por dentro son malos. A veces que Jesús predicaba, como cuando en la casa de Pedro abren el techo y bajan a aquel hombre paralítico, dice que Jesús estaba viendo lo que cavilaban en su corazón los religiosos que estaban allí. Y varios pasajes dice que Jesús conocía lo que había en el corazón. Entonces, Jesús no se molesta porque seamos personas con errores y debilidades. Él lo que le molesta es que nosotros tratemos de disfrazar para no cambiar, para seguir en lo mismo. Entonces, a veces, hermanos, las personas dicen, no, yo no quiero ir a la iglesia porque ahí en la iglesia me juzgan. Y es una verdad. Porque allá en la iglesia me miran mal, porque allá en la iglesia me critican, porque allá en la iglesia me empiezan a decir que yo hice esto, que yo hice lo otro. Y entonces, ¿sabe qué empiezan a hacer esas personas? Hay dos tipos de personas. Uno que se va porque no quiere la presión y otros se vuelven religiosos, empiezan a poner una apariencia de que están bien, de que andan bien, en que no pasa nada, porque por la presión, hermanos. Pero no debemos olvidarnos de esto que nos está diciendo Jesús aquí, que Él está enterado de todo lo que hacemos. O sea, de todas maneras, Él ya sabe, ¿no? En pocas palabras. Y dice, y sé que tienes fama de obedecerme fielmente, pero la verdad es que no me obedeces. O sea que en la parte donde dice, tienes fama de estar vivo, pero estás muerto, aquí dice, tienes fama de obedecerme fielmente, pero no me obedeces. O sea, tienes fama es que hay una apariencia de ti. Esto es lo que se dice de ti. Esto es lo que la gente piensa de ti, de que estás vivo, de que estás conmigo, de que eres de Dios, de que realmente estás agradándome, pero realmente es solo una apariencia porque verdaderamente estás muerto. Qué fuerte, ¿no, hermanos? Esa carta que le da la iglesia, fuerte. O sea que ahí nos podemos dar cuenta, hermanos, de que está la posibilidad de que alguien parezca vivo, pero realmente está muerto. Y es que la vida espiritual, el estar vivo espiritualmente, no es solo las cosas externas. Digo no es solo porque también los vivos espirituales hacen eso. Como por ejemplo, ¿qué? Adoran a Dios y levantan sus manos. Oran, diezman, ofrendan, ayunan, se congregan fielmente. Los vivos hacen eso. Eso es algo que una persona viva espiritualmente hace. Pero resulta que también hay gente que aparentemente hace esas cosas, pero por dentro está muerto. Y entonces le dice Jesús, tienes fama de que estás vivo, pero estás muerto. Yo recuerdo algunos años atrás una iglesia que yo veía en las redes sociales y esa iglesia, hermanos, se veía como que estaba pero en fuego. Yo hasta decía, wow, esta iglesia está bien tremendo. Siempre traían gente famosa. Eso, la oración era algo que se veía tremendo, la gente tenía experiencias espirituales, eran tocadas, lloraban, se entregaban al Señor y siempre tenían una actividad y otra y eso se veía tremendo. Y yo decía, wow, esta iglesia de verdad, yo la veía en las redes, nunca fui personalmente, pero yo decía, wow, esta iglesia se ve tremenda. Y recuerdo una vez que estaba lavando los platos, yo sé que digo mucho esto, pero es que Dios me habla cuando yo lavo la loza, hermanos. Y yo estaba lavando los platos y Dios me dice, verás caer esa iglesia, así. Pero yo pensé que era una voz mía, porque yo dije, no, pero es que esta iglesia están bien metidos y ahí está bien tremendo todo. Y 2 años después, no fue ahí mismo, hubo un escándalo, hermanos. Y empezó a salir por redes sociales y los líderes empezaron a publicar para hacer quedar mal al otro
de todo lo que había pasado. Hasta la policía había estado envuelta, estaban en los tribunales porque hasta se dieron físicamente golpes. O sea, fue y que la mujer del uno estaba con el otro y una cosa tremenda. Y entonces yo conocí a una que era líder de allí y ella me decía, no, yo ya no quería ir a esas reuniones de liderazgo porque nos peleábamos a gritos, decía. Nos peleábamos feo y porque uno quería hacer una cosa, el otro otra, y habían unas peleas pero bien fuertes. Hermano, y uno escucha todas estas cosas y a uno le parece que es, no, pero es que, ¿cómo? Pero esto se ve. Estas cosas se ven. Pero hermanos, ¿qué les quiero decir yo hoy? Nosotros tenemos que ser diferentes. Nosotros tenemos que serle fiel a Dios, aunque los demás hagan lo que hagan. Nosotros tenemos que permanecer sabiendo que Dios está con nosotros y que queremos que su presencia esté con nosotros. Y mire que después en el versículo 2, ya casi voy a terminar, dice cuál es la solución a este problema en el 2 y en el 3, pero quiero que vayamos al 4 y ahorita volvemos al 2, al versículo 4, porque aquí nos dice implícitamente por qué era que ellos estaban muertos. ¿Sí? Habían unos creyentes ahí que iban a leer esta carta que parecían vivos, pero estaban muertos, pero entonces habían otros que realmente estaban vivos. Y entonces cuando vemos a los que están vivos, implícitamente vamos a entender qué era lo que estaban haciendo los otros para que Jesús les diga, están muertos realmente. Y aquí vamos a leer en el 4. Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Y esos tenemos que ser nosotros, hermanos. Entonces aquí, cuando da la comparación, pero sin embargo, hay unos que no se han manchado la ropa de maldad, nos dice que los otros andaban en maldad. Y le dice, pero hay unos que no. Hermanos, siempre está el remanente que ama a Dios. Y siempre están los Noé, que aunque la tierra, toda carne, dice la Biblia, estaba llena de maldad, Dios encuentra un hombre. Es que esto es impresionante, que va en contra de la corriente del mundo y que no tiene a nadie más en quien apoyarse, pero toma una decisión y dice, no, yo voy a ser fiel a Dios. Noé, aunque todo el mundo le entristecía a Dios, porque dice que el corazón de Dios se puso triste y dijo, me arrepiento de haber hecho esta gente. Dice que Noé le sacó una sonrisa a Dios. Hermanos, Noé no tenía apoyo, no tenía nadie más. Y sabe, y quiero decirle algo, nosotros, hermanos, tenemos una ventaja, que nos tenemos unos a otros, con los que somos genuinos, nos tenemos unos a otros. Noé no tenía a nadie. Y yo digo, qué impresionante la fidelidad de este hombre. Era un hombre fiel, aunque todo el mundo hacía lo contrario. Y entonces le dice Jesús, hay unos que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Y aquí Jesús empieza a dar las promesas. Entonces dice, el que va a caminar conmigo es porque es digno. Y vuelvo y lo repito, no porque no comete errores, sino porque es una persona que aborrece lo malo y anhela cambiar, anhela limpiarse, anhela dejar la maldad. No que buscamos excusas para esconder lo malo que hacemos, no que nos excusamos, lo hice, bueno, la maltraté, la grité y eso, pero fue porque ella me dijo eso, entonces yo por eso fui, la grité también. Ese tipo de excusas, hermanos, es las que apagan nuestra conciencia. Pero entonces estamos las personas que decimos, sí, yo cometí ese error y rogamos a Dios, Señor, límpiame. Cámbiame, Señor. Yo sé, reconozco que estoy mal en esto, pero yo sí deseo. Es que ese es el punto, desear, hermanos.
Por eso es que Jesús dijo, el que tenga hambre y sed de justicia será saciado. ¿Qué significa eso? Para tú volverte justo, tienes que primero tener hambre, deseo, querer. Que a ti te duela cuando fallas, que a ti te duela tu pecado, que cuando tú veas esa maldad, tú digas, no, yo no voy a entrar en eso. Me niego a seguir caminando como caminaba antes. Aunque los demás hagan las cosas malas, yo voy a ser fiel a Dios. Y entonces dice Jesús, esos son los dignos de caminar conmigo. ¿Sabe, hermanos? No todo poder espiritual que se mueve es de Dios. Algo que yo le pido a Dios es, Señor, yo quiero que tu presencia ande conmigo. ¿Por qué? Porque hay muchos poderes espirituales. Los brujos hacen que se mueva lo espiritual también. Hay otras religiones donde la gente tiene experiencias espirituales. Por eso no vamos a desestimar de que Dios y el Espíritu Santo también nos hacen tener experiencias espirituales. Pero sabe, quiero decirle que la presencia de Dios anda realmente con aquel que Dios mismo sabe que anhela agradarle. La unción puede andar con gente que no está bien, pero la presencia de Dios nunca, hermanos. Entonces, seguimos en el 5. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. No, el libro de la vida, ustedes saben, son los que somos salvos, hermanos, los que llegamos hasta el final, los que vamos a entrar a esa vida para siempre con Dios. Y déjenme le leo rápido el versículo 2 para ya acabar esta predicación. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Verdad? Para las personas que parecen vivas, pero están muertas, ¿qué debemos hacer? Jesús les dice en el 2, despierta. Fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Uy, hermanos, qué fuerte están estas cartas, ¿verdad? Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. ¿Sabe que aquí yo veo algo muy claro? Que eran personas que andaban bien, pero se dejaron influenciar y arrastrar por los que andaban mal. Y esto es algo bien serio porque dice, vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Empezaron a darse permisos. Pues si el apóstol fulano tiene un amante y nadie lo sabe, pues que es que la doctrina de que si tú te enriqueces de esta manera es porque así lo ha querido Dios para que extiendas el reino, entonces tú también empiezas a convencerte en tu corazón, hermanos. Y por eso nos dice, reténlo con firmeza. Vuelve a lo que Dios te habló. Vuelve. Hace un tiempo había una muchacha que escucha música de todo, secular, y una vez íbamos en el carro y puso una canción tan fea que yo le dije, no, quita eso, que esa vaina me está atormentando. Y entonces ella me dice, cuando yo empecé mis caminos con el Señor, Dios me dijo, ya no escuches música secular. Y entonces yo la miré y le dije, ¿y entonces por qué después de años de ser cristiana escuchas música secular? Y entonces ella me dijo, porque me di cuenta que mis amigos me dijeron que eso era una exageración, que no importaba. Mi pastor hasta se rió de mí y me dijo, no, si yo hasta escucho, no puedo escuchar todo tipo de música, eso no pasa nada. Y entonces yo me la quedé viendo y le dije, o sea que lo que dicen ellos es más importante lo que Dios te reveló a ti. Y muchas veces, hermanos, vamos a tener esa lucha de fidelidad, porque Dios a nosotros nos va a revelar algo que no te reveló o te lo contó una persona. Dios mismo te lo dijo así. Esto es malo. ¿Y por qué con los años empezamos a querer arreglar y justificar y bueno, tal vez tiene razón? No. Yo sé lo que Dios me ha hablado.
Yo sé lo que Dios me ha enseñado. Yo sé lo que Dios me ha dicho. Y aunque otros lo hagan, yo sé que Dios me dijo que eso no está bien. Bueno, sigamos. Arrepiéntete y regresa a mí. ¿Qué significa? Que la persona estuvo con Dios. Es que, hermanos, es que esto es un peligro porque no estamos hablando aquí de inconversos, no estamos hablando aquí de gente que nunca ha ido a la iglesia, que no conoce el evangelio, porque de ellos se espera. Estamos hablando de la apostasía de los últimos tiempos. Gente que amaba a Dios, que era fiel a Dios, que vivía consagrada para Dios, se ha dejado arrastrar por la influencia de otra gente y andan en maldad. Y le dice Jesús, regresa a mí, arrepiéntete. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Y luego, en los versículos que ya leímos, nos habla de, no los borraré del libro de la vida. O sea que él está hablando aquí, Jesús, de la siguiente venida de él, cuando él venga por su iglesia. Porque él dice que será como un ladrón en la noche. Entonces ahí le está diciendo, cuidado, porque yo puedo venir en cualquier momento. Hermanos, vivamos como esperando a Jesús. Vivamos y santifiquémonos, dice Pablo, como sabiendo que el Señor viene pronto por nosotros. Y Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, por aquellos hermanos que han decidido hacer las cosas para agradar a Dios y decirle no a la maldad. Y entonces Jesús nos promete, caminaré con ustedes, les daré la vida eterna, estaré siempre con ustedes. Hermanos, por eso yo le digo, esforcémonos. Aunque nadie nos haga caso, nadie nos vea, no importa, no importa. El Señor nos ve. Y un día, hermano, nos vamos a estar gozando con nuestra recompensa. Por eso no nos podemos dar por vencidos. No podemos dejar que el desánimo, que la corriente de este mundo, que la corriente de otros creyentes, que la gente que nos persiga o nos diga qué exagerados, qué legalistas, ay, tampoco. No podemos permitir que lo que Dios ya nos reveló lo hagamos a un lado, como hizo Saúl, por la gente, sino que tenemos que ser como David. Cuando nadie nos ve, tenemos que agradar al Señor, porque de Él vamos a recibir nuestra recompensa. Por eso, hermanos, animémonos, porque Dios sabe todo el esfuerzo que estás haciendo. Animémonos por hacer las cosas bien, aunque el resto la hagan mal, no importa, porque yo no vivo para la gente, tú no vives para la gente, vives para Dios, para serle fiel a Dios, para que un día llegues allá y Dios te diga, bien hecho, sierva fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. Esas son las palabras que yo quiero escuchar, que el Señor me diga, fuiste fiel, me fuiste fiel a mí. Hermanos, vivamos para serle fiel a Dios. El cristiano genuino y verdadero vive para serle fiel a Dios, no para ser fiel a la gente, ni a una organización, ni al mundo, ni a lo que piensa la gente, sino lo hacemos para Dios. Somos fieles a Dios. Dele un aplauso al Señor y pongámonos de pie. Vamos a hacer una oración.